Bueno, Lo digo sí, yo. arrancamos. Y arrancamos. Esta es una actividad urbana. Nosotros somos una agrupación estudiantil. Eh, Nada, les queríamos. Mañana vamos a estar armando carteles para la marcha a la 1 del mediodía. Nada, antes de arrancar me parecía por ahí bueno aclarar antes que es importante estar mañana eh, para poder presentar como comunidad universitaria las demandas urgentes de que básicamente las facultades, las universidades de todo el país, las universidades nacionales sigan en pie, básicamente. Eh, y nada, así que no sé si vos querías decir algo, Julie. Sí, respecto a eso también me sumo, por supuesto, a resaltar, bueno, la importancia de la marcha de mañana y la importancia de que estemos, independientemente de con quién vayamos, que vayamos como, bueno, la comunidad educativa y que estemos presentes, que esa es como la mayor seguridad que nos podemos dar entre todos, es eso, ser una multitud. Y sí, sumarme a eso. Y bueno, respecto a la clase de apoyo, la organizamos pensando más que nada en hacer un punteado general de los temas más importantes que se ven en la unidad 1, 2 y 3, en base, bueno, a nuestra experiencia cursando y lo que consideramos más importante, sobre todo a la hora de los parciales. Y bueno, lo particular que tiene esta materia, que son conceptos que si bien se ven en el primer año, se repiten a lo largo de toda la cursada, y hay conceptos que si bien no hay que aprenderlos de memoria, está bueno siempre tenerlos presentes porque son en sí los que un poco explican la esencia de nuestra futura profesión y bueno, lo que nos convierte a nosotros como politólogos. Así que, bueno, Totalmente. esa es un poco la idea de la clase. También si se plantean Bueno, alguna duda particular, por ahí está bueno decirla también y aclarar sobre algún autor, algún texto. Pero bueno, no tal sé. cual. Según vayan surgiendo, o pueden hablar o escribir como prefieran. Bien, lo que se ve en la unidad 1 un poco es esto, ¿no? Lo que es nuestra profesión. Vemos un poco, bueno, por qué la ciencia política es una ciencia independiente y no hablamos de ciencias políticas, sino de ciencia política en singular. Eso es algo que seguramente se suele recalcar mucho en lo que son los teóricos y los prácticos, eh, porque es una disciplina independiente de otras similares como por ejemplo la sociología, el derecho, y sobre todo la importancia que tiene la democracia como condición sine qua non de la existencia de nuestra profesión. No podemos hablar de ciencia política sin hablar de democracia. Y eso, bueno, nos lleva justamente a la unidad 2. La unidad 2 es sumamente importante porque los temas que se ven acá son temas centrales. ¿Qué es la democracia? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de democracia? Que nosotros hablamos de la democracia moderna en un Estado liberal, que es la democracia que tenemos hoy. Y sobre todo acá también vamos a ver lo que es el concepto de poliarquía de Dahl. Y acá en esta unidad también se ve las condiciones que debe tener una democracia para poder llevarse a cabo. Que eso también, bueno, nos lleva a la unidad 3, que justamente es la parte de gobierno representativo y ciudadanía, que acá también se ve el concepto fundamental que plantea O'Donnell, que es el de capacidad de agencia, y los distintos órganos que tenemos como expresión a la hora de hablar de una democracia representativa. No sé, Uri, si querés agregar algo más respecto a bueno, el programa en sí. No, nada, yo creo que acá está bueno por ahí hacer, sobre todo de la unidad 2 a la 3 hay como
un desenlace lógico, un despliegue que pasa de entender lo que es la democracia a entender cómo se va llevando a cabo esa democracia en un gobierno representativo efectivamente, en el siglo XVIII, XIX, en adelante. Y cómo la ciudadanía se ejerce de manera activa dentro de eso. Nada, eso de que hay un desenlace de la unidad 2 de la democracia al gobierno representativo de la ciudadanía más práctica. No. Perfecto. Bien. Como lo mencionamos, bueno, la unidad 1, un poco nuestra intención es no pasarlo por arriba, pero sí hablar un poco así, abuelo de pájaros, sobre lo que es lo que ya estuvimos hablando antes, ¿no? El rol del politólogo, los ámbitos donde nos vamos a llegar a desarrollar, que bueno, pueden ser la docencia, la investigación, la asesoría, eh, luego esto, ¿no? La ciencia política tiene su objeto de estudio, que es el poder y es el Estado, tiene su método científico, por lo cual es una ciencia independiente, estamos en condiciones de hablar de una ciencia en singular. Y bueno, estos conceptos se van a encontrar tanto en el texto de Pablo Bourcourt y junto con Juan Cruz Vázquez y también en el texto de Pascuino. Bien. Luego también, cuando hablamos de ciencia política, también tenemos que nombrar lo que son nuestras instituciones formales, tales como establecidas por la ley, tales como la Constitución, el Congreso, el Poder Judicial y el Ejecutivo, y aquellas instituciones informales que son las que llamamos normas no escritas, tanto como grupos de interés, movimientos sociales, partidos políticos, que si bien estas unidades las nombramos, se ven mucho mejor en lo que vendría a ser Fundamentos 2, ahí se ven en específico, pero está bueno saber cómo está compuesto. Luego también se ve, bueno, todo lo que son sistemas electorales, lo que es las relaciones internacionales en cuanto a política global. Y también, por otro lado, eso, es más que nada una unidad de introducción donde tenemos que resumir los conceptos más importantes, es esto. ¿Por qué la ciencia política es una ciencia? ¿Cuáles son las áreas donde se puede desarrollar el politólogo o la politóloga? Y esto, la institucionalización que ha tenido a lo largo del tiempo. No sé, Uri, si respecto a la unidad 1 querés agregar algo más. Sí, no, es básicamente esto. Por ahí un poco la unidad también toca el tema de la historia de la ciencia política, como tiene primero un periodo formativo más legalista, eh, sacado, digamos, más bien de las instituciones y el derecho, y después en los 50 tiene una revolución conductista, que se enfoca en la conducta política. Bueno, y después hay como otras escuelas, sí, pero es una línea, como decís vos, muy, muy de trasfondo. Eh, yo creo que sí, que lo importante es estos conceptos básicos de la ciencia política, el poder, todo esto. Así que nada, si querés pasar a la unidad 2. Muy bien. Bien, vendimos mucho lo que es la unidad 2 porque en verdad creemos que es sumamente importante los conceptos que se ven acá y así como dijo Auriel, que es acá nosotros aprendemos, bueno, lo que es la democracia tanto ideal como real y luego cómo eso se ve en la realidad a través de la unidad 3 con lo que conocemos como democracia representativa. Entonces, los conceptos ya los pusimos acá, los autores van a estar hablando de la diversidad de democracias, del futuro de la democracia, ahí tenemos autores como Bobbio, poliarquía, que es un concepto que viene ligado de Dahl, eso es como los conceptos que tenemos que tener tatuados como politólogos, y vamos a ver también el concepto agencia y Estado, que también es sumamente importante. Acá es un simple resumen de lo que significa democracia, lo vemos como poder del pueblo. Siempre que nosotros estamos hablando de democracia, hablamos de la democracia en un Estado liberal. Eh, por un lado tenemos lo que es la democracia social,
donde hablamos de igualdad de condiciones, una estructura social horizontal, y por otro lado una democracia económica. Lo que viene a ser la democracia política, primero que es fundamental para otra forma de democracia, pero que es la determinante. Todas las demás son un conjunto de estas. Y acá la principal diferencia de cuando hablamos de democracia. Una cosa es la democracia antigua, que podemos ver ahí en la imagen, es la democracia del demos ateniense, donde sí podemos estar hablando de una teoría clásica que nombra la voluntad general, una democracia directa, pero cuando hablamos de democracia hoy estamos hablando de la democracia moderna, que es la democracia indirecta o democracia representativa, donde se introduce el concepto de el individuo persona y el Estado como al servicio de los ciudadanos. Entonces, acá ya no hablamos de soberanía popular, sino que estamos hablando de un principio de la mayoría, que es el que rige al día de hoy. Y acá, bueno, ya nos estamos metiendo con como las leyes fundamentales, por así decirlo, para poder hablar de democracia. Uno no puede hablar de democracia si no estamos hablando que las personas que vayan a elegir a esos representantes no tengan, no tengan planteadas alternativas reales y estén en condiciones de seleccionar entre una y otra, donde sean garantizados los derechos de libertad de opinión, de expresión, de reunión, de asociación. Y esto mismo que decíamos, el Estado liberal es el supuesto histórico jurídico del Estado democrático. Uno no existe sin el otro, son interdependientes. No existe otra forma de democracia posible si no es dentro de este Estado liberal. Esto es así porque justamente, como dice acá, son necesarias ciertas libertades para el correcto ejercicio del poder democrático y es indispensable el poder democrático para garantizar la existencia y persistencia de las libertades fundamentales. Cuando uno cae, caen juntos. Y acá lo que me parece fundamental es entender cómo la democracia, el concepto de democracia, desde que es entendido en los últimos siglos, la democracia contemporánea, siempre es entendida en una conjunción con el Estado liberal. Es casi como un resumen de el Estado liberal democrático, en donde no se puede entender esta democracia si no se entienden los derechos civiles, sociales y políticos de los ciudadanos. Es decir, en una concordancia con una libertad, digamos. El liberalismo se entiende como un sistema en el que los ciudadanos, los sujetos, son individuos separados, bueno, O'Donnell va a decir con agencia, es decir, con la capacidad de poder actuar independientemente de lo que se determine la mayoría, digamos. Bien, acá cuando mencionábamos los temas importantes, mencionaba Bobbio. Bobbio nos plantea que sí, existe la democracia, pero tiene unas falsas promesas. Entonces él nos viene a decir, sí, una sociedad pluralista. ¿Por qué? Porque siempre la teoría de la democracia fue vista con una visión individualista de la sociedad, pero en realidad lo que nos viene a decir Bobbio es, la democracia moderna es pluralista y descentralizada. No somos individuos pensándonos como actores políticos principales, sino que somos esto, una sociedad pluralista. A pesar de que esto debe basarse en la representación política, siempre van a haber representaciones particulares de los intereses y estos representantes por lo general suelen estar agrupados dentro de la sociedad. Esto también lleva a lo que él nombra como persistencia de oligarquías. Las élites juegan un papel dominante. Podemos hablar de igualdad ante la ley, pero hablar hoy de libertad, de igualdad económica y del peso que tiene, no es lo mismo. Entonces él dice, hay oligarquías, hay élites que siguen ejerciendo un peso
Y luego también habla de, bueno, el espacio limitado. Si bien podemos democratizar cada vez más, hablando, bueno, de esto de expansión del sufragio, hay sectores de la sociedad, él ahí nombra, por ejemplo, empresas y burocracias, donde estos espacios de poder no se democratizan. Y hay siempre grupos, digamos, cerrados donde no se llega a la decisión democrática total, es decir, de todo el conjunto del pueblo, de la ciudadanía en completo. Siempre hay un espacio donde no se llega, digamos, y donde se toman decisiones. Así es. Luego, bueno, él habla del poder invisible, que capaz acá parece un poco abstracto, pero por eso después está muy bueno cuando vemos el concepto de accountability de Donner, que eso ya pertenece a la otra unidad, o al final ya casi esta, donde él dice hay un doble estado, ¿no? Un estado visible y uno no visible, y plantea quién vigila a los vigilantes y controla un poder invisible. Esto después se explica mejor con, bueno, qué tiene que existir para que pueda haber un buen rendimiento de cuentas. Y acá, bueno, él introduce la última, que es el ciudadano no educado, que si bien vivimos en una sociedad donde se tiende a la formación de los ciudadanos, él dice hay una apatía política. Entonces va a suceder muy probablemente esto del clientelismo, entre comillas, va a suceder esto del intercambio de votos por favores personales. Más o menos estas son las falsas promesas que hice Bobbio, que luego con otros autores vamos a ver que se van a ir complementando. No, no hay que verlo como conceptos aislados. Bien. Y acá llegamos también a un tema central que es la crítica que hace Schumpeter. Schumpeter nos viene a criticar la teoría clásica de democracia, centrándose sobre todo en la existencia de un bien común, la existencia de una voluntad general. Él dice, está todo bien con el bien común, pero la realidad es que cada individuo tiene una percepción diferente, cada individuo tiene deseos distintos, entonces no existe tal cosa como bien común, no existe tal cosa como una idea general de lo que es el bien para la nación, sino, entonces por lo mismo no podemos estar hablando de una voluntad general. Podemos estar hablando del conjunto de voluntades individuales, sí, pero la idea que arrastra la teoría clásica de nos juntamos todos para el bien común no es válida. Y bueno, ahí él enumera más o menos esto que estuvimos mencionando. Entonces, él dice, bueno, la teoría clásica se basa en la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, se centra en un individuo aislado y su capacidad racional y considera que las opiniones individuales tienen igual valor y legitimidad. Lo mismo. Schumpeter dice, no, el individuo tiene deseos propios, que van más allá de la razón y la racionalidad. Las voliciones individuales están influenciadas por discursos y productos específicos. Y justamente la voluntad individual no siempre está alineada con cuestiones públicas. Esto, bueno, sin irnos por las ramas, pero es clásico para poder entender al día de hoy la crítica que hace Schumpeter para poder entender las expresiones de voto hoy, ¿no? Muchas veces se dice, bueno, hay un lineamiento específico de cómo entender el voto de cierta clase y demás. Y acá Schumpeter dice, no, la verdad que no. No hay un cálculo exacto para poder entender, por ejemplo, la intención de voto o el alineamiento eh, a determinado partido, por ejemplo. Bien, y bueno, todo esto él lo expresa en este libro que es excelente, Capitalismo, Socialismo y Democracia, donde acá él expresa su teoría. La democracia se basa en un procedimiento específico, él reconoce que hay un caudillaje y una preeminencia sobre el ideal político, vuelve a esta idea de que hay deseos individuales que pueden expresarse ante la figura de un líder, y
Esto, existe una relación entre la libertad individual y la democracia. Hay una libre competencia por el voto y lo que rige en la democracia es el principio de la mayoría. Bueno, acá también él menciona, para que esta democracia, para que haya un éxito democrático, esto, los políticos tienen que ser de alta calidad, el poder de decisión política no debe ser excesivamente dilatado, el gobierno debe tener una burocracia competente y debe haber una autodisciplina democrática. Esto es decir, los parlamentos tienen que tener un alto nivel intelectual y moral y debe haber una división de trabajo entre lo que son electores y políticos. Yo, de Schumpeter, lo que me gustaría añadir es que para Schumpeter el pueblo no gobierna, acepta o rechaza los hombres que van a gobernar. Es decir, Schumpeter va a pensar la democracia en un sentido minimalista, en el cual lo central, casi lo exclusivo del régimen democrático es la competencia electoral. Es decir, básicamente lo que para él va a ser la lucha por ser quien toma las decisiones, pero no una lucha violenta, una lucha justamente democrática, no violenta, en donde nada, es básicamente las elecciones. Él lo que va a hacer es reducir la democracia al momento electoral, que después O'Donnell va a criticar y va a hablar de agencia, va a hablar de los derechos individuales. Pero nada, va a tener una definición minimalista del método democrático. Muy bien. Bueno, y esto nos lleva al concepto central de qué hablamos cuando hablamos de democracia. Acá Dahl nos introduce el concepto de poliarquía. En sus términos vendría a ser como la democracia, entre comillas, real, ¿no? En la democracia posible. Él dice, bien, así como lo mencionaba anteriormente otro autor, para que pueda existir una democracia tienen que estar asegurados de derechos básicos, como son, por ejemplo, la participación ciudadana, esto es decir, los ciudadanos tienen la oportunidad de participar en el proceso político, ¿sí? No, el ciudadano no tiene que estar aislado, no tiene que ver con esto, como decía Schumpeter, de, bueno, bien separado el rol del electorado del político. No, acá tiene que haber participación, los ciudadanos se tienen que involucrar en las actividades políticas. Las elecciones tienen que ser libres y justas. Se tiene que tener la libertad para poder elegir entre candidatos y sus cargos y no debe haber fraudes ni manipulaciones. Tiene que existir derechos civiles y políticos para poder ejercer la libertad de expresión, de asociación, de reunión, donde se pueda participar y opinar. Y tiene que haber un control de las decisiones políticas. Es decir, los gobernantes deben rendir cuentas de sus acciones ante su electorado. Esto es lo que más tarde, en unos minutos vamos a ver, es la contabilidad horizontal de O'Donnell. Bien. Acá lo vemos tal cual. O'Donnell da su definición de democracia y se suma esto: elecciones limpias, derechos positivos y participativos de votar y ser elegido. Y esto, garantizar las libertades concomitantes necesarias para posibilitar el ejercicio, el desarrollo de las elecciones y que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos de participación. Entonces, O'Donnell ve a los ciudadanos como portadores de derechos y libertades, por lo tanto, son agentes y ejercen su capacidad de agencia en esto, a la hora de poder justamente ejercer estos derechos y libertades de los que son portadores. Luego, bueno, remarca un poco esto, ¿no? Lo de la ciudadanía política, donde tenemos asignación legal de derechos y obligaciones. Él dice, las condiciones de la ciudadanía política es que es activa, empoderadora, formal y pública,
Y menciona que el Estado sí es la entidad territorial que delimita quiénes son los ciudadanos, delimita un sistema legal que promulga y respalda la asignación de derechos y libertades, y además también es el conjunto de burocracias estatales que actúan en consonancia con respondiendo a estos derechos y libertades. No sé, Uri, si querés mencionar algo más sobre el concepto de agencia, sobre capaz algún tema de O'Donnell que no haya mencionado. Sí, no, yo creo que acá lo fundamental es acordarse los tres elementos democráticos que están ahí muy bien puntuados y cómo él, a ver, lo de las elecciones democráticas y lo de los derechos positivos ya estaban teorizados bastante. Él lo que va a introducir eh, al marco de la teoría democrática va a ser el concepto de agencia. Eh, nada, es como, yo creo que quizás es importante aprenderse la definición de agencia, que es ser intencional, con razón práctica y diserción moral, que hace uso de capacidad intelectual para tomar decisiones razonables. Nada, bueno, va a hablar también de los derechos subjetivos, los derechos personales formales. Eh, es importante entender esto también como dentro del Estado liberal democrático, como dije antes, en donde eh, hay agentes, o sea, hay individuos que pueden tener discernimientos racionales y actuar con razón, no espontáneamente. Nada, yo creo que del autor, de este texto de O'Donnell es lo más importante eh, entre los tres conceptos, los tres elementos de la democracia política. Bien. Y acá llegamos al concepto de contabilidad horizontal. Lo que él dice es, existe la necesidad de que aquellos que fueron elegidos como representantes rindan cuentas a la ciudadanía de su gestión. Lo que caracteriza a O'Donnell es, miren, en los países latinoamericanos claramente hay una debilidad en cuanto a la contabilidad horizontal. Más tarde vamos a ver cómo él propone que esto se pueda reforzar. Entonces, él dice esto, reflexiona sobre el concepto de poliarquía. Él dice, sí, son la síntesis de tres corrientes históricas, tanto lo que es democracia, liberalismo y republicanismo. Es el resultado de eso, la definición de Dahl, de hecho. Y vuelve a nombrar esto, en cuanto al componente liberal, defiende derechos que ningún poder, incluido el estatal, puede invadir, genera ambigüedad sobre el rol del Estado en garantizar y no violar las libertades individuales. En cuanto al componente republicano, viene a decir esto, el servicio público es una actividad digna, sujeta a la ley, y se valora una esfera pública y elitista, favoreciendo a gobernantes sobre los ciudadanos comunes. Y el componente democrático. Todos los ciudadanos, independientemente de su estado, de su estatus, son aptos para participar en decisiones colectivas. Esto, los ciudadanos tienen capacidad de agencia, tienen capacidad de elegir en base a su razón y sobre todo gozando de sus derechos y libertades. Entonces, la falta de contabilidad horizontal, nos dice O'Donnell, afecta a las tres esferas de esta poliarquía y puede resultar tanto en la ignorancia, violación de reglas republicanas y la tendencia monística de la democracia. ¿Cómo se puede atentar contra la accountability? Es la transgresión, cuando una agencia estatal invade legalmente la autoridad de otra, la corrupción, cuando un funcionario político obtiene ventajas ilícitas. Y acá están las recomendaciones. Él dice, hay que dirigir las agencias de investigación por partido de oposición, hay que profesionalizar, dotar de recursos, independizar las agencias de investigación, profesionalizar el Poder Judicial y garantizar su autonomía, desarrollar un espíritu de sospechas y inclinaciones republicanas de los individuos, garantizar el acceso igualitario a la justicia, involucrar a organismos internacionales en la supervisión de elecciones y activar mecanismos que sigan las reglas liberales y republicanas. Por supuesto,
Esta es una reflexión que podemos tener como lectores. Al igual que la poliarquía edal, esto es también, es lo ideal, lo que O'Donnell se imagina que debería pasar, sobre todo en América Latina, donde él dice acá la contabilidad horizontal claramente es algo que está fallando. Dice, lo ideal es que podamos construir esto, pero hay que tomarlo así, ¿no? Él lo habla desde esto, ¿no? Desde su visión de democracia real, pero también desde una visión idealista. Sí, hay que entender que la contability horizontal está enfocado sobre todo en instituciones dentro del Estado. Es decir, es muy importante la concepción, el elemento republicano del Estado para entender las diferentes fuerzas que pugnan dentro del Estado y dentro de todo el régimen democrático, ¿no? Eh, Mientras que la accountability vertical habla de quién detenta las decisiones del gobierno eh, con respecto a la ciudadanía y viceversa, es decir, que la ciudadanía pueda, eh, nada, elegir volver a votar, por ejemplo, al gobierno, presentar demandas o manifestarse en contra, eso en el accountability vertical. En el accountability horizontal habla de una división eh, entre esferas de poder propias del Estado, por ejemplo. Así que nada. Bueno, y acá, muy buena la aclaración. Ya estamos pasando a la última unidad, la unidad 3, donde vendría a ser también esto, ¿no? La democracia real. Cómo hoy practicamos la democracia, cómo vimos una democracia representativa, cómo elegimos a nuestros representantes. Bien. Definiciones básicas, lo vemos como el veredicto del pueblo. Tenemos tanto teorías elitistas sobre democracia, como por ejemplo es la de Schumpeter, que también la van a encontrar como, bueno, su definición minimalista, donde ve a los temas políticos como sistemas representativos, donde se eligen libremente competidores, donde no se elige asuntos públicos, sino se eligen competidores. Y esto es visto como elitista, ya que se reduce una competencia por votos. Lo que plantea también es la independencia parcial de los representantes. Si bien tienen cierta autonomía respecto a las preferencias de electorado, se excluyen de prácticas como el mandato imperativo y la revocabilidad discrecional. Y bueno, acá ya vemos temas más relacionados a la libertad de opinión pública, que ya lo estuvimos un poco hablando junto con las concepciones de poliarquía. Tienen que existir elecciones que tengan un carácter periódico. Sin esto, es difícil lograr un sistema representativo. Los gobiernos son reelegibles, tienen incentivos para considerar la opinión pública y si bien los votantes tienen una influencia limitada, los representantes tienen que tener la autonomía de poder tomar sus decisiones. Eh, Luego, la definición final que podemos dar es que se define como un sistema donde las políticas y decisiones públicas se someten al veredicto del pueblo. Un poco, ya les digo, lo que es sistema representativo, bien, como dijo Uriel al principio, es esto. Se desencadena de lo que estuvimos viendo, la definición de democracia, ¿no? De nuestra democracia liberal a través de nuestra democracia representativa es sinónimo de democracia indirecta, ¿sí? Nosotros elegimos ejerciendo nuestra capacidad de agencia, como dice O'Donnell, pero es a través de representantes. Yo creo también, por ejemplo, del texto de Manin, es muy importante saberse, sobre todo, principalmente, los 4 principios de los gobiernos representativos. Uh -huh.
Yo creo que lo principal para tener el autor es eso, esto de la interdependencia parcial de los representantes, la libertad de opinión pública, las elecciones periódicas y el juicio mediante discusión. Eh, no sé si tienen alguna duda con eso, pero yo creo que es algo que es bastante simple, bastante fácil de entender, y al ser cuatro uno medio que los tiene en cuenta, digamos, no se dispersa, porque son pocos. Yo creo que con eso, para, para el parcial y además, bueno, para tener bien al autor en toda la carrera de uno, yo creo que con eso es bastante útil. Sí, tal cual. Más o menos, bueno, este fue el punteo que nosotros consideramos es fundamental, sobre todo para estas primeras tres unidades, al menos. Volvemos a resaltar la importancia, bueno, ¿no? De nuestra segunda, perdón, de la segunda unidad de la materia. Si bien esta cátedra se caracteriza por justamente tener prácticos y teóricos muy explicativos, donde brindan muchos recursos extras también, y los textos la verdad que son súper accesibles, entendemos que capaz entre no sea tanto la dificultad de los textos en sí, sino capaz de enfrentarse a un montón de conceptos nuevos y que quizás a la hora del parcial nos cuesta organizarlos. Pero bueno, desde nuestro lado eso es como lo principal que queríamos traerles. Sí, sí, por último, yo creo que, a ver, el parcial no va a tener, no va a traer demasiadas complicaciones porque o sea, se va a tener en cuenta que son estudiantes iniciantes en la carrera. Y nada, no contener los conceptos clave de cada autor y saber eh, lo principal de cada autor, yo creo que es suficiente. Eh, la unidad uno es verdad que no es algo elemental, algo principal, algo núcleo de lo que se va a evaluar, o de lo importante de la bibliografía en sí. Hay que tener las cosas mínimas de cada autor porque las puede llegar, se suelen evaluar, me parece, pero con un punteo de cada autor mínimo, muy básico, van a estar, digamos. Lo núcleo, como dijo ya Julie, es la unidad 2, la democracia. Eso es lo importante. Después, bueno, en la unidad 3 me parece fundamental quizás también esto de la división entre los derechos civiles, los sociales y perdón, los civiles, los políticos y los sociales. Marshall ahí va a ser como un movimiento histórico. No es necesario tampoco profundizar tanto sobre cada cosa del trayecto que va a hacer Marshall, pero sí diferenciarlos básicamente. Eh, lo mismo con Bendix. Así que nada, yo creo que con eso ya está, digamos, no sé si querías agregar algo más vos, Julie, del repaso. Por el momento, creo que, bueno, fue más o menos lo que estuvimos hablando. No sé si quizás habrá alguna duda, algo que no se entendió. A ver, ¿podés leer ahí la pregunta que no, Sí. no me aparece? Quería saber si las diapositivas pueden encontrarse en algún lugar. Tuve que darme un toque. Quería revisar la unidad 1. Sí, creo que te puedo pasar el link. Te, te aclaro, Flor, que es algo que, que hicimos nosotros. Entonces, nada, hay que entender también que capaz es un poco el resumen que pudimos sacar entre los dos. Pero sí, Nosotros también te por nuestra puedo. parte, perdón, la clase esta va a estar grabada también, así que cualquier cosa para repasarla también por ahí con los comentarios que complementan más, Pasar el link, eh, no, está bueno. Igual también está bueno si querés pasar la diapositiva también, muy útil. creo que hay ningún problema. A ver, te lo paso por acá por el chat. Debería poder hacer. No sé si hay alguna otra duda puntual de los autores.
o general. Eh, Pero lo principal yo, es una ciencia, siento que es porque estamos hablando de ciencia, de otras similares. yo quería hacer una consulta, ¿cómo va? Gracias por la síntesis y los punteos que estuvieron buenos. Con respecto a el modo de evaluación, porque yo vi cómo es el primer parcial en el Altillo y vi como que hay 2 o 3 preguntas que son de desarrollo y después hay como multiple choice, no sé cómo les tocó a ustedes, porque vi solo un modelo, no habían más. Entonces, nada, quería saber cómo fue el parcial que les tocó, si se acuerdan, capaz no se acuerdan y lo hicieron hace un montón. Sí, yo el parcial que hice también era un punteo. El punteo era de verdadero o falso, simplemente, no había que profundizar mucho más, creo. O no, mentira, creo que el falso había que explicarlo, no me acuerdo bien. Seguro en el ejemplo que tenés vos está, sí, había que profundizar sobre el falso. Pero sí, no, era así, básicamente, no había mucho. ¿Tenía alguna pregunta sobre la unidad 1 de ese examen, ese que viste? Ese ejemplo. Sí, yo me acuerdo que la primera preguntaba algo de Junius y Altman en la primera pregunta de desarrollo y en la segunda, no me acuerdo, pero era de desarrollo y creo que era de la unidad 2. Sí, sí, sí. Sí. Me Ah, acuerdo por. y te daba 2 opciones, creo. Más tirando a Dal y después la otra era para desarrollar sobre Donald y podías elegir entre una o la otra. Sí, me acuerdo yo cuando lo rendí, hace no mucho, te daban una parte, después había un corte y te daban la otra parte. No sé si te sirve eso, pero es lo que me acuerdo. Eh, sí, a ver, de la unidad 1 hay como un clivaje, creo yo, entre unos autores que hablan más en general de la ciencia política, de los conceptos, de la medio una historización, y por otra parte, los autores que hablan más de la ciencia política en América Latina, sobre todo con el regreso a la democracia, la tercera ola democratizadora, es decir, los 90, los 80, 90, cómo van volviendo. El texto de Malamud, por ejemplo, cómo van volviendo eh, los exiliados. Eh, Nada, ahí hay un clivaje entre esos autores que hablan más en general, como Juneus. No, perdón, Juneus habla de Latinoamérica, como de Vera, creo. Eh, y nada, yo haría un punteo sobre cada autor muy básico. No sé si tenías alguna duda con eso específicamente. No, quedó claro. Buenísimo. Ok, Gracias. no, nada. Y sí, Billy, respecto a eso, yo la cursé hace bastante, la